Les cuento un poquito entonces. Hoy día vamos a hablar de algunos principios para el manejo emocional y conductual y la verdad es que me encantó el devocional que dio el lema. Yo no sabía de qué iba a hablar mucho, pero está súper en la línea de lo que estamos y vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a abordarlo desde otra perspectiva, quizás como más desde la psicología, desde como el lado un poquito más científico, pero va muy en la misma línea, ¿ya? La idea de esto es una presentación bien breve. Es probable que queden varias dudas, así que los invito a todos a ir anotando ahí lo que les quede como en el tintero, porque después vamos a tener un espacio de preguntas para ir respondiendo esas inquietudes, ¿ya? Hay algunas cositas técnicas de las que voy a hablar, pero la idea es que aquí les queden como los principios a la base al momento de enfrentarnos a una situación que requiere, en el fondo, que uno como adulto, ¿cierto?, pueda guiar el aprendizaje del manejo emocional o conductual en niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Así que, bueno, gracias a todos los que aceptan este desafío también de empezar a pensar la crianza, ¿cierto? Y a repensar en cómo nos planteamos este desafío de guiar a niños, niñas y adolescentes, porque no es una tarea fácil, es sin duda un desafío, ¿ya? Los objetivos un poquito están aquí, ¿cierto? Primero, conocer los principios básicos a tener en cuenta al momento de contener y corregir a niños, ahí dicen niños, pero me refiero a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Estos principios, como les decía, son un poquito para tenerlos a la base, como para dar un poquito de perspectiva al momento de enfrentarnos a esta situación. Como la presentación es breve, eh, quizás en el tiempo de preguntas o en el momento del grupo podemos quizás ahondar en cosas más concretas o técnicas, pero la idea de esta presentación es más que nada estos principios a la base, como un poquito ponerlos los lentes al momento de observar esta situación, ¿cierto? Para decidir cómo actuar ante esta situación que requiere de los adultos algún tipo de manejo, ¿cierto? Y el segundo objetivo es conocer cuáles son las señales de que necesitamos ayuda profesional, ¿ya? Porque, claro, hay muchos temas que en el fondo se abordan desde la crianza, pero también hay oportunidades en donde necesitamos un poquito de apoyo profesional cuando se involucran cosas de salud mental. Entonces aquí vamos a dar un poquito de pistas para ver cuándo es que podemos estar necesitando de un apoyo profesional, ¿cierto? ¿Ya? Y para que tengan en cuenta, aquí lo primero, lo fundamental, el primer principio es tener en cuenta la etapa del desarrollo. ¿Ya? Porque esto es clave. Porque creo que podemos entender que a un niño de 2, a un niño de 4, un niño de 6, 10, 12, etcétera, no le podemos pedir lo mismo, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta qué expectativas podemos tener de su conducta, de su manejo, para saber en el fondo cómo apoyarlo y qué esperar, ¿cierto? De cómo se vaya desarrollando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué etapa del desarrollo está este niño, niña o adolescente con el que yo me estoy relacionando y el que necesito guiar, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, pensar entonces de dónde puede venir esto que está ocurriendo, esta situación, esta rabieta, pataleta, desborde emocional, ¿cierto? Pero teniendo esta perspectiva. Pensemos que es importante tener en mente que el cerebro de los niños es cambiante, cambiable y complejo, como dicen el doctor Siegel y la doctora Payne, que son dos autores que a mí me encantan. Ellos tienen dos libros principalmente que hablan sobre el neurodesarrollo y la crianza respetuosa, ¿cierto? Pero muy enfocado hacia padres y cuidadores. Entonces te explican todo desde una manera sencillita, ¿cierto? Para que uno pueda tener en mente cómo el desarrollo del cerebro influye en la crianza. Conocer esto nos va a dar así, pero luces increíbles de hacia dónde tenemos que caminar y nos va a ayudar a entender, ¿cierto?, a nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el cerebro sea cambiante, cambiable y complejo? Tiene que ver con que este cerebro está en desarrollo, ¿ya? Desde que nacemos hasta aproximadamente los 21, 20 y tantos, dicen algunos estudios, este cerebro se está desarrollando constantemente, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que
a lo largo de toda esta crianza, el cerebro va a estar adquiriendo nuevas herramientas, ¿cierto? Pero lo más probable es que los más chiquititos tengan así poquitas herramientas que de a poquito van a ir adquiriendo, ¿cierto? El cerebro es cambiable en el sentido de que la experiencia lo moldea, ¿ya? Eh, el rol de un cuidador también es tener en mente esto, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros vamos moldeando con nuestras actitudes, con las experiencias que van viviendo estos niños, les podemos ayudar a generar caminitos cerebrales para tomar las decisiones en el futuro. ¿Ya? En la medida que ellos vean cómo se resuelven las cosas y aprendan a resolver conflictos, en el fondo se les va a hacer cada vez más fácil, ¿ya? Y lamentablemente también el cerebro es muy complejo y esta es la parte que hace todo mucho más difícil también, porque tiene muchas partes interconectadas, ¿cierto? Que a veces nos harían pensar que, ¿por qué puede ser que un niño se comporta de una manera así cuando está conmigo, de una manera cuando está con otros, cuando de otra manera cuando está en el colegio, que nos hacen decir, pero es que este niño así tiene múltiples personalidades, no es el mismo niño cuando está aquí, cuando está con el papá, cuando está con la mamá? Y ahí eso es porque este cerebro tiene muchas partes eh, interconectadas a cargo de distintas cosas, entonces muy importante tener en cuenta que ciertas reacciones pueden venir de algún espacio en particular del cerebro, entonces ahí es donde se nos prende la ampolleta y decimos, bueno, se está reaccionando desde el hemisferio más derecho, más emocional, más instintivo, tenemos que ayudarle a reconectar con su hemisferio izquierdo, que es el más lógico, ¿cierto? Que necesitamos que él aprenda a tomar una decisión más calmado, ¿cierto? A abordar las situaciones de una manera lógica, ¿cierto? Para que pueda echar mano a lo que le hemos enseñado, ¿cierto? Pero para eso necesita conectar, porque está dominando primero lo instintivo, la experiencia, la emoción, la percepción, ¿ya? Entonces, ahí podría hablarles eternamente del cerebro, pero para tener en cuenta que hay muchas veces en que si un cerebro está cansado, si un cerebro tiene hambre, ¿cierto? Si este niño ha pasado un mal día, probablemente no va a ser fácil que él tome las decisiones adecuadas. Lo mismo nos pasa a los adultos, más a los niños que todavía están desarrollando estas habilidades, ¿cierto? Que lamentablemente para nosotros, ¿cierto? También es lo que más toma tiempo, ¿ya? La parte del cerebro que está a cargo de esa toma de decisiones, de regular su emocionalidad, ¿cierto? Es la que más se demora. Así que paciencia, ¿ya? Paciencia porque es algo que tenemos que ir trabajando día a día, día a día, y con mucho tiempo, y a medida que pasan los años y va creciendo, va a poder adquirir esas habilidades, ¿ya? Ajá. Y el segundo punto, y aquí un poco lo que decía Manuel, que Dios mismo nos dice, la crianza, poner límites es difícil, ¿ya? No es una tarea fácil, así que no se sientan agobiados, no hay padres perfectos. Es una tarea que cuesta a todos, ¿cierto? Pero teniendo eso en mente podemos ir sacando la culpa que conlleva esto, porque en el fondo sentir que uno podría hacer las cosas mejor muchas veces nos trae culpa. Entonces, sabiendo que esto es difícil, nos despojamos, como decía Manuel, de esa culpa que más que acercarnos al camino correcto, nos desvía un poco. Y entonces, preguntémonos, sabiendo que esta es una tarea difícil, que toma tiempo que los niños interioricen los límites y logren el autocontrol suficiente para respetarlos, ojo aquí que esto es clave, muchas veces uno tiene la sensación de que los niños actúan a partir de la rebeldía, ¿cierto? De querer imponer su voluntad por sobre la otra, porque quieren desafiar la autoridad, porque quieren en el fondo eh, manipularnos o porque quieren hacernos enojar. Hay que tener en mente que uno les puede decir una y mil veces las cosas, ¿cierto? Y esa es la manera de enseñarles. Una y mil veces las cosas hasta que esta experiencia se asente y ya después para ellos sea un aprendizaje, ¿cierto? Pero el cerebro es complejo, el cerebro está cambiando, está aprendiendo. Y ya saben que el autocontrol, ¿cierto? En la parte del cerebro que les permite eso, es la que más se demora en desarrollarse. Entonces,
entendamos también con un poquito de paciencia que si los niños en algún momento se desbordan, pataletas, gritos, rabietas, tiene que ver con esto, con que se quedaron sin los recursos, porque todavía no los tienen, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda también a entender mejor las situaciones cuando se dan, porque se van a dar una y mil veces, ¿cierto? Otra cosa que hace muy difícil la crianza es que no existe una receta mágica, ¿ya? No hay una cosa que sirva para todas las situaciones con todos los niños o con ese niño a cada momento. Ni siquiera con los hermanos, ni siquiera con el mismo niño en todas las circunstancias. Entonces, eso hace mucho más difícil la crianza porque tenemos que empezar a sopesar todas estas condiciones a la hora de guiar, de corregir, ¿cierto? Y nuevamente, otra cosa que hace muy difícil, y como mencionaba el Emanuel, es que es la tarea de uno como adulto brindarles las calmas que les falta cuando ellos se ven desbordados por sus emociones. Porque en el fondo, todos como estos exabruptos, ¿cierto? Y pataletas o lo que surja de este desborde emocional, tiene que ver con que ellos se quedaron sin recursos para manejarlo, ¿cierto? Entonces, ¡pam!, se ven desbordados y en el fondo no pueden acceder a esa calma. Esa calma es algo que uno como adulto les tiene que ayudar a encontrar, ¿ya? Es uno el que tiene que ponerse disponible, es uno el que tiene que poner límite a su ira, ¿cierto? Porque uno, mira, si Dios lo está diciendo, imagínate uno como humano, ¿cierto? Nos pasan cosas cuando los niños eh, rompen algo, se ponen en peligro, nos gritan o incluso a veces de repente nos tiran un manotazo, ¿cierto? Nos pasan cosas, nos sentimos dolidos, nos sentimos heridos, nos sentimos enojados. Sin embargo, es uno el que primero ya cuenta seguramente con un desarrollo cerebral que nos permite regularnos, ¿cierto? Y en la medida que uno esté regulado puede ayudar al niño a regularse, ¿cierto? Si uno está enojado, eh, probablemente la discusión va a escalar y no se llega a ninguna parte. Entonces, primera tarea, uno tiene que aprender a regularse uno, ¿cierto? Para poder regular al niño. Y una vez que uno lo contiene y lo regula, podemos pasar a la parte quizás de corregir o de disciplinar, que también es sumamente necesaria, ¿cierto? El tercer principio que hay que tener en cuenta es que siempre tenemos que tener en mente cuál es el objetivo, cuál es nuestra meta en la crianza, cuál es nuestra meta con esta cosa que yo voy a corregir, ¿cierto? ¿Qué es lo que le tengo que enseñar en esta circunstancia en particular? ¿Cierto? ¿Qué es lo que este niño, niña o adolescente no ha aprendido todavía que en este momento está generando conflicto?